Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La llegada a la Academia Intergaláctica Nova Prime. La lluvia de meteoritos rozaba la atmósfera superior del planeta Arcánido 3 con destellos violetas que se desvanecían como fuegos artificiales. Desde la órbita baja, la estación Nova Prime brillaba con precisión geométrica, una colmena de metal, cristal y plasma suspendida entre constelaciones. En la plataforma de aterrizaje secundaria descendió una nave angular de diseño terrestre. El emblema de la extinta unidad de reconocimiento Umbra aún estaba grabado, aunque casi borrado por los años de misiones y silencio. De la compuerta descendió una mujer de porte firme, traje gris oscuro con hombreras negras y 3 líneas doradas en el cuello, el rango de comandante. Sol Vega. Permaneció un instante en la compuerta, observando la estructura que ahora sería su nuevo hogar. Sus botas tocaron la superficie de la plataforma con un sonido metálico, seco. La gravedad artificial la recibió con la familiar presión de la Tierra. Nadie la esperaba. Pero eso no la sorprendió. Sabía perfectamente que no era bienvenida. La Academia Intergaláctica Nova Prime era el corazón del entrenamiento militar interestelar. Ubicada en el límite del territorio de la Federación de Sistemas Libres, su alumnado reunía a las élites de más de 60 especies. Cada generación formaba a los futuros líderes, estrategas y protectores de la galaxia. Los humanos eran una minoría. Y desde hacía años, una especie subestimada. A Sol se le había asignado el puesto de instructora jefa de estrategia de combate asimétrico. Un rol que muchos consideraban ceremonial, casi simbólico. Al fin y al cabo, ¿qué podrían enseñar los humanos a especies que pensaban con 5 dimensiones, o que veían a través del tiempo? El primer día de clase, el aula 7 estaba llena. Las filas de pupitres flotantes contenían estudiantes de todo tipo, los altos y delgados Beliarn, con su piel azul traslúcida, los compactos THUK, de ojos múltiples y brazos segmentados, los Arsi, reptiloides cubiertos de placas óseas verdes. Y entre ellos, un puñado de humanos, visiblemente tensos. Cuando Sol Vega entró, todos los ojos se volvieron hacia ella. Sus pasos resonaron firmes. No sonreía. No necesitaba hacerlo. Con un gesto, activó la interfaz holográfica central. Los paneles se encendieron, proyectando un mapa dinámico de conflictos recientes en la zona neutral de Elvaria. Sus primeras palabras fueron claras, sin adornos. Mi nombre es Sol Vega. Fui comandante de la unidad Umbra. No vine a contarles historias de guerra. Vine a enseñarles a sobrevivir a una. El silencio era absoluto. Hasta que una voz burlesca, con un acento gutural y un tono prepotente, rompió la tensión. Umbra, ¿esa unidad que desapareció hace años? Pensé que era un mito humano para inflar su ego. La frase vino de un cadete Beliarn del segundo banco. Su piel azul vibró levemente, señal de arrogancia entre los suyos. Algunos se rieron suavemente. Sol lo miró por un segundo, sin decir nada. Dinos, comandante, dijo otro, un Sarsi con placas óseas en las mejillas. ¿Cómo puede una especie que todavía usa proyectiles sólidos enseñar tácticas modernas? Los murmullos crecieron. Pero ella no respondió aún. En lugar de eso, caminó hasta la terminal de control del aula y proyectó una grabación clasificada. Una imagen borrosa apareció, soldados humanos corriendo por un pasillo orgánico, envueltos en sombras y gritos. El audio era distorsionado, pero las palabras se entendían, Umbra al frente. Punto de quiebre inminente. Una detonación. Una figura femenina arrastrando a un camarada herido. Luego, oscuridad. La proyección se apagó. Los rostros en el aula habían cambiado. Algunos ocultaban su incomodidad. Otros mantenían la burla. Un par de alumnos humanos la miraban ahora con una mezcla de orgullo y miedo. La teoría se aprende con libros, dijo Sol finalmente. Pero cuando tus sentidos fallan, tus órdenes se contradicen y tus aliados caen. Ahí es cuando sabes si eres estratega o solo alguien que memorizó simulaciones. Guardó silencio un momento. ¿Alguna otra pregunta? Nadie respondió. Después de clase, en los pasillos luminosos del módulo B, Sol caminaba sola. Un par de instructores alienígenas la saludaron con simple cortesía. Otros desviaron la mirada. Ella lo notó.
Sabía que su presencia causaba incomodidad. Recordó una conversación con el alto mando de la Tierra antes de su partida. ¿Está segura de querer aceptar esta asignación? No es un lugar amable para los nuestros. Precisamente por eso debo ir, había respondido ella. No ser amable no es lo mismo que ser imposible. Esa noche, en su cabina, repasó los expedientes de los alumnos. Algunos tenían habilidades fascinantes. Otros eran simplemente arrogantes con poder. Pero todos tenían potencial. Activó su terminal y grabó un mensaje privado para su antiguo equipo. Aunque no los había visto en años, mantenían un canal seguro activo. Unidad Umbra. Estoy en Nova Prime. Aún no saben quién soy. Y eso está bien, por ahora. Manténganse en la sombra. Cerró el mensaje con una línea en clave. La niebla aún cubre el campo. Pero el enemigo vendrá. Luego, apagó las luces. Dormiría poco. Mañana, los desafíos reales comenzarían. Y Sol Vega estaba lista. Choque cultural y tensiones en el aula. A la mañana siguiente, el aula olía a ozono reciclado y a desconfianza. Las luces del techo pulsaban con ese azul frío que hacía que todo pareciera clínico, casi inhumano. Y sin embargo, allí estaban, casi 40 alumnos de distintas especies sentados frente a una sola mujer. Sol Vega entró puntual, sin mostrar cansancio, aunque la noche anterior apenas había dormido. No lo necesitaba. Había aprendido hace años a funcionar con lo mínimo. Su uniforme impecable contrastaba con la desorganización interna que sentía el aula. Cuerpos erguidos, miradas reacias, risitas disimuladas entre dientes afilados o mandíbulas segmentadas. Hoy hablaremos de la guerra invisible, dijo con calma. No usó proyector. Solo su voz. Esa que se libra mucho antes del primer disparo. La que empieza cuando subestimas a tu enemigo. O a ti mismo. Nadie tomó notas. Uno de los cadetes humanos, un chico nervioso de nombre Cortés, asintió como si entendiera. Pero no decía nada. Parecía que temía hablar en voz alta en medio de tanto desprecio flotante. Los otros humanos también se encogían en sus asientos. Años de sentirse menos habían hecho su efecto. Solo observó a todos. Luego se acercó al centro del aula y colocó sobre el escritorio un pequeño cilindro metálico. Lo encendió. De inmediato, una proyección tridimensional emergió del artefacto, campos de batalla simulados, cuerpos moviéndose entre ruinas alienígenas, explosiones dirigidas, formaciones tácticas de combate, todas humanas. Sin armamento de alta energía. Sin trajes potenciados. Solo pura estrategia y precisión. Esto, dijo señalando las imágenes, fue un ejercicio real. Humanos, sin apoyo orbital, sin sistemas de camuflaje. Rodeados. Y aún así, salieron vivos. Un murmullo recorrió la clase. El Beliarn de la fila 3, el mismo que se había burlado el día anterior, alzó la voz. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sufrir tanto por una victoria mínima? Una IA de nuestra especie habría neutralizado esa amenaza en segundos. Sin bajas. Sola sintió con lentitud. Y sin aprendizaje. El cadete rió. Otros también. Una risa elegante, casi condescendiente. Los humanos romantizan el sufrimiento, agregó otra voz, una THUK de 4 ojos. Por eso están tan atrás. Son su propio obstáculo evolutivo. Sol los dejó hablar. No defendió su punto. Solo miró el cilindro. Luego lo apagó. Bien, dijo. Les propongo un ejercicio. En un gesto rápido, pulsó el terminal de su muñeca y las luces cambiaron de intensidad. Una simulación envolvente descendió sobre el aula. Los estudiantes quedaron inmersos en un paisaje desértico. El suelo crujía bajo sus pies. Una tormenta de arena digital les golpeaba los rostros. Este es un entorno que muchos consideran primitivo, dijo ella caminando entre ellos. Pero es donde aprendí la diferencia entre ganar y sobrevivir. Un nuevo murmullo. Algunos se ajustaban incómodos. Están atrapados, continuó. Sin señal. Sin armas. Sin drones. Solo tienen lo que pueden construir y lo que saben. ¿Quién toma el mando? El silencio fue casi violento. Hasta que un joven cadete de piel plateada levantó una mano.
Yo tomaré el control, dijo. Soy de Rayel, mi especie domina entornos extremos. Sol se detuvo frente a él. Le sostuvo la mirada. ¿Cuál es tu nombre? Zankel. Bien, Zankel. Dirige. Lo hizo. Con voz segura, comenzó a organizar a los demás. Pero cada orden se enfrentaba a la resistencia pasiva de los demás cadetes. Nadie quería cooperar. Unos dudaban, otros ignoraban. El caos se extendió. En 10 minutos, la tormenta virtual los había eliminado a todos. Simulación terminada. La sala volvió a su luz normal. La incomodidad flotaba como vapor. ¿Qué aprendieron? Preguntó Sol, cruzando los brazos. Nadie habló. Algunos miraban al suelo. Otros se enfocaban en los paneles, como si buscaran respuestas en la nada. En combate real, la arrogancia es más peligrosa que el enemigo. Les va a costar entenderlo, pero aquí lo van a aprender. O no saldrán vivos del siguiente ejercicio. Guardó silencio. La unidad es más fuerte que cualquier tecnología. Y no puede programarse. Se construye. Día a día. Después de clase, varios estudiantes salieron murmurando. Algunos en lenguas que el traductor universal apenas alcanzaba a captar. Pero una palabra era clara en todas las especies. Sobrevalorada. Sol la escuchó más de una vez. No reaccionó. Caminó hacia la terraza del nivel C, donde se veía parte del espacio exterior a través de la cúpula protectora. Allí se apoyó contra la barandilla y cerró los ojos por un instante. Recordó los años en campo. La humedad del Ira 7. El aire envenenado de Nova Eris. El frío en las cavernas de Luna. Y recordó las palabras de su mentor, años atrás. No necesitas que te respeten al principio. Solo necesitas que te escuchen. Una vez. El resto lo hace la verdad. Al día siguiente, al entrar al aula, encontró una sorpresa. El estudiante Beliarn, el que más se había burlado, estaba de pie frente al panel táctico, revisando en silencio una grabación de su derrota en la simulación. Al notar su presencia, no dijo nada. Pero tampoco se retiró. Sol pasó a su lado sin mirarlo. Activó el terminal y empezó la clase. Sin comentarios. Solo trabajo. Pero algo había empezado a cambiar. Muy lentamente. El desafío. El pasillo del ala táctica olía a aceite térmico y energía ionizada. Sol caminaba entre paneles que proyectaban mapas estelares en tiempo real, con los pasos firmes, medidos, igual que siempre. Pero en su rostro había una leve tensión. Esa mañana, al entrar en la sala de instructores, había encontrado un mensaje proyectado en su escritorio, una solicitud oficial de duelo táctico emitida por el cadete Zankel. Firmada y avalada por otros 9 estudiantes. Querían enfrentarse a ella. Era una provocación, sí. Pero también una oportunidad. Horas después, la sala de simulación era una cúpula enorme con sensores de última generación. El techo proyectaba una imagen inmersiva de un planeta volcánico. Lava fluyendo en ríos lentos, columnas de humo tóxico, terreno inestable. Era un entorno extremo, elegido por los propios cadetes. Sol llegó sin escolta. Vestía un traje táctico gris sin adornos, con una pequeña insignia negra en el pecho, Umbra. No llevaba armas visibles. Los cadetes ya estaban dentro del escenario virtual, posicionados en formación de semicírculo. Portaban rifles simulados, escudos de energía, implantes de visión térmica. Eran 10, y todos estaban armados hasta los dientes. Una voz automatizada resonó en la sala. Simulación iniciada. Objetivo, neutralizar al oponente. Duración límite, 30 minutos. El primer disparo no vino de un arma. Fue una burla. ¿Segura que no quiere ayuda, comandante? Preguntó Zankel desde una colina virtual. Sol no respondió. Solo avanzó. No corrió, no se agachó. Caminó. Lenta. Como si supiera algo que los demás no sabían. Los cadetes activaron el protocolo de cerco. Una maniobra avanzada. Rodear, presionar y eliminar por saturación. Lo habían practicado docenas de veces. Era impecable, en teoría. Pero entonces, algo falló. Uno a uno, los sensores comenzaron a fallar.
Las comunicaciones internas se distorsionaban. Uno de los cadetes, el THUK de 6 brazos, perdió la señal térmica. Otro, el Beliarn, fue incapaz de fijar la posición de Sol en su interfaz. Ella no había atacado. Solo había desaparecido del sistema. Desde una grieta virtual, cubierta por la simulación de humo volcánico, Sol observaba en silencio. Había plantado pequeñas distorsiones de campo antes de iniciar. Nada que violara el reglamento. Solo aprovechó el descuido de ellos. Nunca revisaron el código base del entorno. Así era la guerra. El que asumía que todo funcionaba, ya había perdido. El primer muerto cayó sin siquiera verla. El sistema lo marcó en rojo. Una alerta en la esquina de la simulación. El segundo fue emboscado desde un ángulo imposible. El tercero disparó a una figura que no era más que una proyección reflejada. En 12 minutos, quedaban 4 en pie. Zankel jadeaba. La humedad simulada del entorno le empapaba el rostro. Su rifle ya no respondía del todo. Gritó una orden, pero nadie contestó. Solo un eco metálico. Y entonces la vio. Sol Vega, erguida, sin arma, frente a él. El cadete levantó el arma por reflejo, pero una voz artificial lo detuvo. Simulación finalizada. Oponente humano ha neutralizado al 100% de los objetivos. Silencio absoluto. El entorno se desintegró. La lava, el humo, el cielo rojo, todo se desvaneció, revelando la sala blanca de simulación. Sol no celebró. Solo se acercó a Zankel. La estrategia no siempre es superioridad. A veces es saber cuándo ser invisible. O cuándo no jugar el mismo juego. El cadete no respondió. Estaba demasiado ocupado procesando su derrota. Esa tarde, el vídeo del duelo se filtró en la red interna de la academia. No se sabía quién lo había subido. Pero se volvió viral. Lo vieron cientos de estudiantes, incluso fuera del campus. Sol Vega, sola, contra 10. Y ganó. Sin alardes. Sin violencia excesiva. Ganó con precisión, paciencia y cabeza fría. Al día siguiente, en la cafetería principal, las cosas eran diferentes. Los murmullos no eran de burla. Eran de curiosidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Y si todo lo que decían de ella es cierto? ¿Y si Umbra no fue solo una leyenda? Un grupo de estudiantes humanos se sentó con la espalda más recta. Algunos alienígenas desviaban la mirada al cruzarse con Sol. Otros empezaban a mirarla con respeto. O al menos, con cautela. Esa noche, en su habitación, Sol revisó el terminal personal. Tenía un mensaje nuevo. No tenía remitente. Solo decía: Unidad Umbra, mensaje recibido. Seguimos en sombra. Sonrió. Levemente. Después, activó un archivo de entrenamiento. No para ella. Para su clase. Iba a modificar el temario. Incluiría lecciones que nadie esperaba. Porque no se trataba solo de enseñarles a luchar. Se trataba de enseñarles a pensar por sí mismos. Y para eso, tendría que romper primero sus certezas. Una por una. La amenaza del exterior. La alarma sonó a las 3:17. Un tono agudo, intermitente, diferente al resto. No era una emergencia dentro del campus. Era algo que venía de fuera. Y era real. Sol Vega estaba despierta. Como casi siempre. El sistema de su cabina proyectó la alerta en letras rojas flotando frente a su rostro. Anomalía detectada en el borde del sector C81. Origen, no identificado. Protocolo de observación activado. Se incorporó con lentitud, sin prisa, pero con la sensación incómoda de que algo no encajaba. En la sala de monitoreo del nivel comando, las pantallas mostraban una silueta alargada, oscura, apenas distinguible contra el fondo estelar. No emitía señales, no respondía a comunicaciones, y sin embargo, avanzaba a velocidad constante hacia la estación Nova Prime. ¿Qué tipo de nave es esa?, preguntó un oficial THUK, con los ojos parpadeando asincrónicamente. Ninguna registrada. No aparece en ningún archivo militar, comercial ni civil, respondió otro, esta vez humano. Sol se acercó en silencio. Observó los datos sin necesidad de tocar ningún control. No necesitaba ver más.
Esa firma térmica, ese patrón de trayectoria, lo conocía. La había visto antes. Años atrás, durante la Operación Umbra, habían interceptado una estructura similar. No era una nave convencional. Era algo más, algo orgánico. Un sistema biocibernético, mitad máquina, mitad conciencia, diseñado para asimilar, no para negociar. Lo llamaron la llama negra. Nunca supieron de dónde venía. Solo que aparecía sin previo aviso, absorbía señales, interceptaba tecnología viva, y después desaparecía. Dejando planetas mudos. Muertos por dentro. Y ahora estaba aquí. La Junta Estratégica de la Academia fue convocada. Altos mandos de múltiples especies. El ambiente en la sala era tenso, cargado de egos y prejuicios diplomáticos. La mayoría no creía en el peligro. Podría tratarse de una sonda antigua, dijo el almirante Beliarn, cruzando sus brazos con arrogancia. No hay señales hostiles. Una amenaza sin intención no es amenaza, añadió la embajadora Sarsi. No hay por qué alarmar a los estudiantes. Sol permaneció en silencio unos segundos. Luego dio un paso adelante. Si esperan a que dispare, será demasiado tarde. Los rostros se giraron hacia ella. Algunos con fastidio, otros con desprecio apenas disimulado. ¿Y cuál sería su propuesta, comandante Vega? ¿Activar escudos? ¿Convocar a la flota? ¿Todo por una sombra? No les pido que me crean, dijo con calma. Solo activen el protocolo de contención de tráfico orbital. Y cierren las comunicaciones salientes. Si es lo que creo, lo primero que hará será intentar conectarse con nuestro sistema de defensa. ¿Basado en qué? Espetó el almirante. Sol sostuvo su mirada. Basado en haberlo visto destruir un puesto humano en Siluria 9. En haber sido la única que salió viva. Silencio. No hubo consenso. Votaron. Rechazaron la propuesta. Exageración humana, anotaron en el acta. Esa noche, Sol se encerró en su cabina. Pero no para dormir. Se sentó frente a su terminal antiguo, uno que no estaba conectado a la red general. Lo encendió, introdujo su código Umbra y abrió el canal de emergencia. Tecleó una secuencia larga, compleja, que solo su antigua unidad entendería. Alerta nivel sombra. Patrón conocido. Solicito reconocimiento inmediato. Esperó. Nada. Esperó más. Y cuando casi había perdido la esperanza, apareció la respuesta. Coordenadas recibidas. En movimiento. Confirmado. Llama negra. A la mañana siguiente, la academia parecía funcionar como siempre. Los estudiantes iban y venían, las clases continuaban, las simulaciones seguían su curso. Pero Sol sentía el cambio. Como el olor de ozono antes de la tormenta. Los sensores orbitales registraron que la nave desconocida se había detenido. Flotaba, inmóvil. Como un tiburón esperando. Y entonces, de manera casi imperceptible, una señal débil, pulsante, se coló por las frecuencias de comunicación de la estación. Era tan tenue que casi nadie la notó. Pero ella sí. Y el sistema también. Las luces de la academia parpadearon. Las pantallas proyectaron distorsiones aleatorias. Las puertas automáticas comenzaron a fallar. No había más dudas. Había comenzado. Sol reunió a su clase. No para enseñar, sino para advertir. Van a tener que decidir si quieren seguir siendo alumnos, o si están listos para actuar. No por mí. No por su especie. Sino porque están a bordo de una estación que está a punto de ser atacada por algo que no entienden. Muchos no sabían si tomarlo en serio. Otros la escucharon en silencio. No les puedo obligar a nada. Pero si aceptan, mañana comenzamos un entrenamiento real. Sin simulaciones. Sin IA. Solo ustedes, sus cuerpos, y lo que saben. Se levantó. Y les advierto, si lo hacen, no habrá vuelta atrás. Cuando salió del aula, uno de los cadetes humanos, Cortés, la alcanzó. Comandante, ¿usted cree que lo vamos a lograr? Ella lo miró, midió sus ojos. No. No creo. Pero vamos a intentarlo. Y con eso, desapareció por el pasillo. Esa noche, una nave sin luces atravesó la atmósfera artificial de Nova Prime. Sin autorización.
Sin identificarse. 12 figuras descendieron por una compuerta lateral. Uniformes grises, sin banderas. Solo una insignia negra en el hombro izquierdo. Umbra había llegado. El saludo. El aula 7 estaba inusualmente silenciosa. Una de esas raras veces en que el aire se podía cortar con los ojos, no con las manos. Los estudiantes esperaban a Sol Vega con una mezcla de ansiedad y escepticismo. Algunos no habían dormido. Otros fingían que no pasaba nada, que todo era una exageración. Pero todos sabían que algo estaba pasando. Afuera, en los niveles bajos de la estación, nadie había notado que una nave sin identificación había atracado la noche anterior. Lo había hecho por un canal olvidado, oculto entre protocolos de mantenimiento antiguos. Sin escáneres. Sin alarmas. 12 figuras descendieron con precisión milimétrica. No hablaron. Solo caminaron en formación. Cada paso era medido. Cada gesto, contenido. Uniforme sin marcas visibles, salvo un pequeño símbolo negro, un eclipse con una línea quebrada cruzando el centro. Unidad Umbra. Habían regresado. En el aula, la clase comenzó como cualquier otra. Sol llegó puntual. Proyectó un esquema táctico en el centro de la sala. Era un patrón defensivo circular, obsoleto en la mayoría de las doctrinas actuales. Pero lo explicó con calma. Esto, dijo, es lo que usaron mis soldados para resistir en Erídano durante 9 horas bajo fuego constante. Sin refuerzos. Sin salidas. Sobrevivieron 7. Los murmullos comenzaron de nuevo. Un Beliarn levantó la mano, con esa arrogancia contenida de quien no quiere parecer ofensivo, pero lo es. Comandante, ¿por qué insiste en enseñarnos técnicas fallidas? Sol no respondió de inmediato. Porque el valor no siempre está en ganar. A veces está en resistir lo suficiente para que otros vivan. Silencio. Otra vez. Y fue en ese momento cuando ocurrió. Las puertas del aula se abrieron. No de manera dramática. No con ruido. Solo un suave zumbido y el chasquido de los mecanismos hidráulicos. 12 figuras humanas entraron. Uno a uno. Uniformes oscuros. Rostros duros, marcados. Ninguno miraba alrededor. Solo al frente. Sol no los miró. Aún no. El primero en la formación dio un paso al frente. Se cuadró con fuerza. Luego, en unísono, todos los demás hicieron lo mismo. El sonido de sus botas chocando con el suelo reverberó como un trueno seco en la sala. Y entonces, con una voz fuerte y clara, gritaron: «Honor eterno, comandante Vega». Todos los alumnos se quedaron inmóviles. Nadie entendía del todo qué pasaba. Pero el impacto era inmediato. Real. Como si la gravedad de la sala hubiera cambiado. Sol no sonrió. Solo los miró. Y luego asintió. Bienvenidos. Los cadetes alienígenas no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada. Otros parecían haber visto un fantasma. Zankel apretó los dientes. El mismo que la había desafiado semanas atrás ahora bajaba los ojos al suelo, como si intentara procesar que todo lo que había subestimado, estaba ahora ante él, y respiraba. Sol volvió su atención a la clase. Estos son soldados reales. No simulaciones. No hipótesis. No estadísticas. Los presentó sin dar nombres. No hacía falta. Eran un símbolo. Carne, hueso y cicatrices que hablaban más que cualquier discurso. Y están aquí porque, aunque ustedes aún no lo sepan, los vamos a necesitar. Más tarde, en la sala de comando, la directora de la academia la esperaba. Era una mujer alta, de rasgos duros, híbrida entre humana y tecnari, con cables metálicos saliendo de su cuello y ojos que cambiaban de color con su ritmo cardíaco. Tu unidad no tenía autorización para entrar, dijo sin rodeos. Sol no se disculpó. Tampoco la tenía la amenaza que se aproxima. La directora la miró fijamente. No estamos en guerra. Aún. Silencio. Luego, la directora suspiró. Se frotó el rostro como si llevara días sin dormir. ¿Qué propones? Permíteme preparar a los alumnos. Entrenamiento real. No ejercicios vacíos. Tácticas humanas. Coordinación con Umbra. La directora dudó. Es arriesgado. Y políticamente explosivo.
Más explosivo sería tener que explicarle a sus padres por qué murieron sin saber qué era lo que venía. Finalmente, la directora asintió. Tienes una semana. Luego quiero resultados. Y una defensa lista. Esa noche, Sol reunió a su unidad. La sala estaba en penumbra. Solo una luz central sobre la mesa táctica. 12 rostros la rodeaban. Algunos conocidos. Otros nuevos. Pero todos con la misma mirada, esa mezcla de lealtad, trauma y determinación que no se podía fingir. No es una misión oficial, dijo Sol. Y no están obligados a quedarse. Nadie se movió. Esto no es un rescate. No es venganza. Es defensa. Y enseñanza. Vamos a entrenar a quienes aún no saben lo que es el miedo. Vamos a prepararlos. Porque lo que se acerca, no tiene nombre. Uno de los soldados, el más joven, rompió el silencio. ¿Cree que nos van a escuchar? Sol lo miró, con una mueca apenas perceptible. No. Pero nos van a ver. Mientras tanto, en las afueras del sistema, la nave sin nombre seguía flotando. Callada. Inmóvil. Pero viva. Y estaba aprendiendo. De todo lo que escuchaba. De todo lo que veía. Del miedo. Del orgullo. De los errores. Y se alimentaba. La batalla final y el respeto ganado. El silencio pesaba más que el metal. En la estación Nova Prime no se escuchaban alarmas. No había luces rojas ni caos. Solo ese aire espeso y denso, ese tipo de vacío que precede a una tormenta que nadie quiere nombrar. Afuera, en el espacio, la nave desconocida seguía allí. Ya no flotaba sin rumbo. Ahora estaba más cerca. Demasiado cerca. Lo suficiente como para que la tripulación sintiera su presencia en la piel, como una corriente fría que recorría el cuerpo. Y luego, finalmente, habló. No con palabras. No con sonido. Una secuencia de datos se insertó por la red interna de la estación. Un código sin forma. Sin lógica reconocible. Pero vivo. Como si algo, del otro lado, quisiera entender y devorar. Sol Vega estaba en el centro de mando, rodeada de pantallas que parpadeaban con advertencias. A su alrededor, los oficiales discutían. Querían desconectar todo. Aislar sistemas. Apagar canales. Pero ya era tarde. La entidad biocibernética ya estaba dentro. No físicamente. Peor aún, estaba en el lenguaje. En los protocolos. En las frecuencias neuronales. Sol no gritó. No dio un discurso. Solo activó su comunicador y habló, con voz firme, a todos los módulos de la estación. Aquí la comandante Vega. Lo que está afuera no es una nave. Es una mente. Una que no quiere hablar. Quiere comprendernos, rompernos, y replicarse. No la venceremos con armas. Pero podemos frenarla. Confundirla. Desordenarla. Pausa. La clave es simple. Imprevisibilidad. En el aula 7, reconvertida ahora en sala de coordinación táctica, los estudiantes escuchaban en silencio. Frente a ellos, 12 soldados Umbra revisaban planos, trazaban rutas, asignaban funciones. Y entonces, Sol entró. Caminó despacio. Miró a cada uno. No son soldados. Aún no. Pero tienen lo que se necesita, dudas. Miedo. Ganas de sobrevivir. Eso nos hace peligrosos para lo que viene. Porque no actuamos igual cada vez. No repetimos patrones. No somos máquinas. Se acercó a una mesa central. Activó un modelo de la estación. Vamos a desactivar secciones enteras. Cambiar señales. Enviar pulsos caóticos. Y entrar. No a destruir, sino a sembrar confusión. A que crea que no somos procesables. Zankel levantó la mano. Ya no con soberbia. Con inquietud real. ¿Y si no funciona? Sol lo miró. Entonces improvisamos. Como siempre hemos hecho. La operación comenzó a las 4:12. Grupos de 3 cadetes, acompañados por soldados Umbra, se desplegaron por los niveles internos. Cortaron energía, liberaron campos magnéticos desestabilizados, generaron ecos de voz, secuencias matemáticamente erráticas. Una locura controlada. La entidad respondió.
Las luces de la estación parpadearon. Algunas pantallas proyectaron símbolos en lenguajes que nadie conocía. Se escuchaban voces en frecuencias de radio, voces humanas, replicadas, mezcladas, distorsionadas. La estación tembló. Pero no explotó. Sol, en la sala de enlace mental, se conectó directamente al nodo central. Un riesgo enorme. Pero necesario. Sintió un mareo inmediato. Voces. Recuerdos. Rostros. Su infancia. La guerra. Sus errores. La entidad buscaba entenderla desde adentro. Buscar debilidad. Reescribirla. Pero Sol no se resistió. Se abrió. Le mostró todo, el dolor, la pérdida, la confusión, las veces que tuvo miedo, las veces que mintió, las veces que falló. La entidad titubeó. Porque no entendía. No sabía qué hacer con la contradicción. Con el caos humano. Con la culpa. Intentó copiar. Pero no pudo. Porque los humanos no tenían código fijo. Cambiaban. Caían. Se levantaban. Mentían. Amaban. Dudaban. Y esa imprevisibilidad fue demasiado. De pronto, el flujo de datos se cortó. La nave exterior comenzó a emitir destellos erráticos. Se replegó. No con violencia. Como quien huye confundido. Sin entender lo que ha tocado. Minutos después, desapareció de los sensores. Nadie supo cómo. Solo que se fue. La estación volvió a la normalidad lentamente. Luces. Sistemas. Gravedad. Pero nada era igual. Días después, en una ceremonia sencilla, sin banderas ni himnos, los líderes de la academia se reunieron. Sol no quiso hablar. No quería aplausos. Solo estaba en un rincón, observando. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Zankel se acercó. Lo hizo despacio. Frente a todos. Se quitó su insignia de cadete y la extendió hacia ella. No entiendo a los humanos, dijo con sinceridad. Pero quiero aprender. Sol la aceptó. No dijo nada. Pero en su mirada había un cansancio profundo, y una paz tranquila. Había cumplido su misión. Esa noche, Sol Vega se sentó sola en la terraza más alta de la estación. Miró las estrellas. Y por primera vez en muchos años, no pensó en tácticas, ni en amenazas, ni en pasados imposibles de borrar. Solo respiró. Porque aún quedaba mucho por enseñar. Y porque, en lo más profundo, sabía algo que la entidad jamás podría comprender. A veces, lo que nos hace débiles, es exactamente lo que nos salva. Fin.